En 1915, cuando Einstein publicó la relatividad general, la primera frase sacudió al mundo entero. La gravedad no es una fuerza. Los físicos pensaron que se había vuelto loco, pero 3 años después, las observaciones de un eclipse total demostraron que tenía razón. Lo aún más absurdo es que la gravedad es la fuerza más débil del universo, 39 órdenes de magnitud más débil que la fuerza electromagnética. ¿Qué significa eso? 2 personas de pie a 1 metro de distancia se atraen entre sí con una fuerza más ligera que una bacteria. Si quisiéramos construir un instrumento capaz de detectar las ondas gravitacionales producidas por una persona al caminar, ese instrumento tendría que extenderse desde la Tierra hasta Saturno, con una longitud de 10.000 millones de kilómetros. Pero en 2015 los científicos realmente detectaron ondas gravitacionales. Eran ondulaciones del espacio-tiempo producidas por la colisión de 2 agujeros negros, a 1.300 millones de años luz de distancia. Y lo más inquietante es que ahora mismo, aunque estés sentado sin moverte, en realidad estás atravesando el espacio-tiempo, a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Simplemente tu cerebro no puede percibir esa velocidad. Todo esto comienza en 1687. Newton publicó los principios matemáticos de la filosofía natural, y con una sola fórmula unificó las leyes del movimiento celestial y terrestre. La caída de una manzana y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra obedecían exactamente la misma ley. Este libro cambió la historia de la humanidad. Pero el propio Newton sabía que su teoría tenía un defecto fatal. ¿Cómo se transmite la gravedad? El Sol está a 150 millones de kilómetros de distancia. ¿Cómo puede sujetar instantáneamente a la Tierra? Newton dijo, no hago hipótesis. Su teoría solo daba las matemáticas, pero no podía explicar el mecanismo subyacente. Durante más de 200 años, la teoría de Newton predijo con precisión el movimiento de todos los planetas. Los científicos incluso la usaron para descubrir Neptuno. En 1846, los astrónomos notaron desviaciones en la órbita de Urano. Calcularon que debía existir un planeta desconocido influyéndolo. Apuntaron el telescopio a la posición calculada, y allí estaba Neptuno. Pero hubo una excepción, que desconcertó a todos: Mercurio. La órbita de Mercurio se desplaza 43 segundos de arco adicionales por siglo. Una cantidad tan pequeña, como el tamaño de una uña visto desde 1 kilómetro de distancia, pero que desconcertó a los astrónomos durante décadas. Algunos supusieron que existía otro planeta dentro de la órbita de Mercurio. Sin embargo, tras buscar por todo el cielo, no encontraron nada. Hasta noviembre de 1915, cuando Einstein utilizó la relatividad general para calcular esos 43 segundos de arco, con una coincidencia perfecta. Más tarde dijo que en ese momento, sintió que su corazón iba a salirse del pecho. La naturaleza me estaba hablando, pero lo que decía era una locura. La gravedad no es una fuerza, sino la curvatura del propio espacio-tiempo. Suena a disparate, ¿verdad? El espacio-tiempo alrededor de la Tierra es como una lámina de goma deformada. Crees que estás siendo atraído hacia el suelo, pero en realidad te mueves siguiendo la trayectoria más corta, dentro de un espacio-tiempo curvado. El 29 de mayo de 1919 llegó el eclipse total. El astrónomo británico Eddington llevó telescopios a África. Quería comprobar una predicción: ¿hasta qué punto el Sol curva el espacio-tiempo? Y si incluso puede doblar la luz de las estrellas. La luz de las estrellas cercanas al Sol sería desviada por el espacio-tiempo curvado. Su posición aparente cambiaría. Los resultados llegaron. La luz estelar se desvió 1,61 segundos de arco, casi idénticos a los 1,75 predichos por Einstein. El titular de The Times fue: la teoría de Newton ha sido derrocada. Nace el nuevo amo del universo. Einstein se convirtió de la noche a la mañana en el científico más famoso del mundo. Pero esto era solo el comienzo. Si el espacio-tiempo realmente puede curvarse, ¿qué sucede con masas extremas? En 1916, el físico alemán Schwarzschild, en el frente de la Primera Guerra Mundial, resolvió una solución de las ecuaciones de Einstein. Había descubierto los agujeros negros. Un objeto de masa extrema puede curvar el espacio-tiempo hasta un punto crítico, formando un horizonte de sucesos. Nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Schwarzschild calculó que el radio de Schwarzschild del Sol es de 3 kilómetros. Si pudiéramos comprimir el Sol en una esfera de solo 6 kilómetros de diámetro, se convertiría en un agujero negro. El radio de Schwarzschild de la Tierra es de apenas 9 milímetros. Imagínalo, comprimir toda la Tierra hasta el tamaño de una canica. En aquella época, los agujeros negros se consideraban monstruos matemáticos, imposibles de existir realmente. Pero en 1964 se descubrió Cygnus X1. Fue el primer candidato confirmado a agujero negro. Está devorando frenéticamente una estrella azul.
absorbiendo cada segundo una cantidad de materia, equivalente a 1000 veces la masa de la Tierra. El 10 de abril de 2019, se publicó la primera imagen de un agujero negro en la historia humana. Era el agujero negro M87, en el centro del cúmulo de galaxias de Virgo, con una masa 6.500 millones de veces mayor que la del Sol. La curvatura del espacio-tiempo también tiene un efecto cotidiano, el GPS. ¿Por qué la navegación de tu teléfono es precisa hasta pocos metros? Porque los ingenieros deben corregir según la relatividad general. Los satélites GPS orbitan a 20.000 kilómetros de altura. Allí la curvatura del espacio-tiempo es menor que en la superficie, y el tiempo transcurre más rápido, unos 38 microsegundos adicionales por día. Si no se corrigiera ese error, el GPS se desviaría 11 kilómetros diarios. Tu navegador te enviaría a otra ciudad. La teoría de Einstein no es un juguete académico. Funciona todos los días en tu teléfono. El 14 de septiembre de 2015, la humanidad detectó la primera señal de ondas gravitacionales, GW150914, dos agujeros negros, uno con 29 veces la masa del Sol y otro con 36. Colisionaron y se fusionaron hace 1.300 millones de años, liberando una energía equivalente a convertir instantáneamente tres masas solares en energía pura. Esa energía se propagó en todas direcciones, en forma de ondas gravitacionales. El 14 de septiembre de 2015, esas ondas llegaron a la Tierra y alcanzaron los dos brazos láser de 4 kilómetros del detector LIGO. Su longitud cambió en una fracción, equivalente a una 10 milésima del diámetro de un protón, una precisión comparable a medir la distancia de la Tierra a Alpha Centauri, con un error menor que el grosor de un cabello. El descubrimiento de las ondas gravitacionales demostró que el espacio-tiempo realmente puede ondularse como la superficie del agua. Fue la última predicción de la relatividad general en ser confirmada. Einstein predijo su existencia en 1916, pero incluso él creía que la humanidad jamás podría detectarlas. La señal era demasiado débil, y sin embargo, 99 años después, lo logramos. En 2017, los descubridores de las ondas gravitacionales recibieron el Premio Nobel de Física. El jurado declaró: nos permitieron ver otra cara del universo. Las ondas gravitacionales abrieron una ventana completamente nueva para observar el cosmos. El 17 de agosto de 2017, la humanidad detectó por primera vez ondas gravitacionales y señales electromagnéticas al mismo tiempo. Dos estrellas de neutrones colisionaron. La colisión produjo oro, platino y otros elementos pesados, en mayor cantidad que todo lo generado por la Vía Láctea en los últimos 10.000 millones de años. El anillo de oro en tu mano, tu collar de platino, provienen de la danza mortal de dos estrellas de neutrones ocurrida hace miles de millones de años. En el instante de su destrucción, crearon las sustancias más valiosas del universo. Ahora surge la pregunta: si la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo, ¿dónde está el borde del universo? ¿Qué es el espacio-tiempo en sí? En 1917, Einstein propuso una idea audaz. El universo es finito pero no tiene borde, como la superficie de la Tierra. Puedes caminar sin parar y nunca caerás por un borde, pero su área es finita. La superficie terrestre es bidimensional, curvada en un espacio tridimensional, mientras que el universo es un espacio tridimensional, curvado en 4 dimensiones. Nadie puede imaginarlo. En 1998, los astrónomos observaron algo increíble. Al estudiar supernovas lejanas, la expansión del universo no se estaba desacelerando, sino acelerando. Esto contradijo toda intuición. La gravedad debería frenar la expansión, eventualmente detenerla, o hacer que el universo colapse. ¿Cómo podía acelerarse? La única explicación es la existencia de una energía desconocida que impulsa la expansión del espacio. Los científicos la llamaron energía oscura. La energía oscura representa el 68% de la energía total del universo. La materia oscura representa el 27%. La materia ordinaria que podemos ver solo constituye el 5%. Desconocemos el 95% del contenido del universo. La materia oscura es otro gran misterio. En 1933, el astrónomo Zwicky descubrió que los cúmulos de galaxias se movían demasiado rápido. Según la gravedad de la materia visible, deberían haberse dispersado hace tiempo. Debía existir materia invisible, aportando gravedad adicional. Eso es la materia oscura. En 2006, los científicos observaron un objeto llamado el cúmulo Bala. Tras la colisión de dos cúmulos de galaxias, la materia visible se agrupó, pero el efecto del lente gravitacional mostró que la mayor parte de la masa estaba en otro lugar. La materia oscura atravesó directamente la zona de colisión. Es la evidencia más directa de su existencia. La gravedad también impone
Una barrera casi insuperable a los viajes interestelares. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4,24 años luz de distancia, con la velocidad de las ondas más rápidas actuales. Se necesitarían 70.000 años para llegar. Incluso viajando al 10% de la velocidad de la luz, tomaría más de 40 años, pero acelerar un solo gramo de materia, hasta la mitad de la velocidad de la luz, requiere una energía equivalente a toda la producción eléctrica anual de la humanidad. Para una nave tripulada, la demanda energética sería astronómica. La dilatación del tiempo hace que los viajes interestelares sean aún más crueles. Si viajas cerca de la velocidad de la luz, tu tiempo se ralentiza. Llegarías a Alpha Centauri en pocos años, pero en la Tierra habrían pasado décadas o siglos. Tus familiares y amigos habrían muerto. Regresarías a un mundo extraño. Esto no es ciencia ficción, es una ley inquebrantable de la relatividad general. En los aceleradores de partículas ocurre a diario. Las partículas que se mueven a gran velocidad viven más tiempo que cuando están en reposo. ¿Cuál es el destino final del universo? Si la energía oscura sigue impulsando la expansión, en cientos de miles de millones de años, salvo unas pocas decenas de galaxias del grupo local, todas las demás quedarán fuera de nuestro universo observable. Los astrónomos del futuro mirarán al cielo, y solo verán unas pocas galaxias. Creerán que el universo siempre fue así de pequeño. En decenas de billones de años, todas las estrellas se apagarán. El universo entrará en la era de los agujeros negros. Finalmente, incluso los agujeros negros se evaporarán mediante la radiación de Hawking. El universo se convertirá en una oscuridad absoluta. Ese es el destino final del universo de muerte térmica. Pero eso ocurrirá dentro de billones de años. Ahora el universo vive su época más gloriosa. Las estrellas nacen, los planetas se forman, las galaxias colisionan, la vida evoluciona. Somos la forma que tiene el universo, de conocerse a sí mismo, un pequeño conjunto de átomos reunidos, capaz de comprender la gravedad, el espacio-tiempo y los agujeros negros. Usamos unas pocas décadas de vida para entender miles de millones de años de historia cósmica, para detectar ondas gravitacionales, a miles de millones de años luz, para fotografiar agujeros negros, a decenas de millones de años luz. La gravedad lo moldea todo. Sin gravedad no habría estrellas ni planetas. No existiríamos tú ni yo. La gravedad es a la vez una prisión, que nos mantiene atados al sistema solar, y una cuna que dio origen a la vida. Es la fuerza más débil del universo, pero gobierna su destino. Desde la ecuación de Einstein de 1915, hasta la detección de ondas gravitacionales en 2015, pasó un siglo entero. La humanidad tardó 100 años en demostrar que el espacio-tiempo no es un escenario, sino un actor en sí mismo. Puede curvarse, vibrar y expandirse. La próxima vez que saltes y vuelvas a caer al suelo, recuerda, no es la Tierra la que tira de ti, eres tú siguiendo una geodésica. En el espacio-tiempo curvado, no estás luchando contra la gravedad, estás surfeando la geometría del espacio-tiempo. Este universo es más loco, más elegante y más increíble de lo que jamás imaginamos. Y nosotros, una banda de descendientes de monos, parados sobre una roca espacial, logramos descifrar su código. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo.